Paz inverencial a todos. Saludamos a los oyentes presentes en Radio Coradi y también en Radio IQ en este día 21 de diciembre, día de solsticio de verano aquí en Sudamérica y de invierno para el hemisferio norte. Durante la tarde de hoy y por cuarta vez estaremos realizando con el señor Fernando Moya, discípulo directo del venerable maestro Samael Aún Weor, una actividad de tema libre, como siempre lo hemos hecho durante este año. Para aquellos que se suman por primera vez, esta actividad da la posibilidad de que ustedes, como participantes, pueden ir enviando sus consultas y las mismas van a ir siendo respondidas en vivo por el misionero. Ya tenemos varias preguntas, varias de estas consultas que nos habían quedado pendientes de responder en las dos últimas actividades. Entonces comenzaremos con estas para cumplir, ¿no?, con lo prometido. Con esta cuarta sesión seguimos dando continuidad a este nuevo formato de actividad radial que ha sido pensado exclusivamente para satisfacer las inquietudes del público gnóstico oyente y así poder también animarlos a todos ustedes al trabajo interior, es decir, a la autognosis, que no debe hacerse esperar en el corazón de cada uno de ustedes, los aspirantes al camino secreto. Entonces comenzamos saludando al señor Fernando Moya con el pertinente saludo gnóstico, paz inverencial. Elio, me da mucho gusto escucharte, paz inverencial, y toda la audiencia de la Radio Coradi al servicio de la conciencia colectiva humana para pregonar la gnosis del avatar de Acuario, el Cristo Samael. Estamos pues listos para responder las preguntas inquietantes de la conciencia de nuestros hermanos gnósticos del mundo. Adelante, hermano. Bueno, Fernando, vamos a comenzar con una consulta que nos había hecho llegar Pedro desde México en la sesión 3 y que quedó pendiente. Dice, ¿por qué existen asociaciones que estudian o dan la gnosis en forma degenerada, es decir, brindan un conocimiento gnóstico pervertido o adulterado? Bueno, el patriarca Samael en Rosa Ígnea habla de las escuelas de los Baales, que son las instituciones pseudo-religiosas, las órdenes del mundo, que han adulterado todas las doctrinas de Krishna, de Rama, del Buda, de Alá, de Jesucristo, y las han acomodado a su bolsillo, a su manera de ellos. Entonces todas esas doctrinas del error, de los Baales, de los pseudonósticos, prenósticos, agnósticos, pues son satánicas, pertenecen a la logia negra. Por eso, pues ellos enseñan todo desvirtuado y degenerado. Vuelve a preguntar Pedro, dice, ¿por qué en los mundos internos actualmente hay tan pocos iniciados reales de la gnosis? Bueno, Pedro, en los mundos internos está el círculo consciente de la humanidad solar. Los maestros de la logia blanca que viven en la cuarta vertical, en la tierra físico-etérica, los maestros que viven en la tierra astral, en la tierra mental, causal, y de ahí para arriba, 13 dimensiones de luz habitadas por el círculo consciente de la humanidad solar, que dice el maestro que opera sobre los centros superiores del ser. Aquí en el planeta Tierra, pues, realmente son las escuelas de los Baales y las instituciones materialistas las que existen, y algunos pocos aspirantes a la luz, y también hay maestros que caminan despiertos, vestidos como nosotros, pero que son gente que pertenece al círculo consciente de la humanidad solar. Tenemos una consulta anónima que nos ha llegado desde España. ¿Qué quiso decir el venerable maestro Samael Aún Weor cuando dijo que revelaría lo que queda del Pistisofía en la mitad del tiempo? Muy interesante esa pregunta para quien la hizo. La verdad es que fue un estudiante de la gnosis de Argentina quien transcribió a máquina y transcribieron los escritos de Pistisofía, que fueron una cantidad de cuadernos. El maestro develaba y escribía en cuadernos. Entonces, eso de la mitad es un invento de él y de la gente que lo rodeaba y de las autoridades que habían ahí en esa época. Obviamente que esa parte que no fue develada no se va a develar, porque eso es para los iniciados que practiquen gnosis. Si alguien no practica autognosis, no podrá comprender, aunque esté develada, ese libro sexto, ese libro quinto, son puras las enseñanzas de los misterios gnósticos de la luz, que solamente aquel que los practique
los podrá comprender. De modo que eso es un cuento chino que pusieron ahí, eso nunca lo dijo el Cristo Samael. Carlos, desde Escocia, ¿cómo realizaba las prácticas de los arrepentimientos en vida el Bodhisattva del venerable maestro Samael Aún Weor? Y por otro lado agrega, ¿usted considera que se deben adaptar en algo estas prácticas de los arrepentimientos a las circunstancias personales o actuales de nuestra humanidad? Bueno, el código gnóstico crístico del patriarca Samael es que los 13 arrepentimientos enseñados por el bendito Jesús el Cristo y las 13 interpretaciones de los apóstoles y la develación del patriarca Samael sobre los 13 arrepentimientos y las develaciones y los 13 develaciones por los apóstoles y María Magdalena, indudablemente tienen que estudiarse en la segunda cámara. Cada estudiante, cada directivo de santuario, ese es el orden establecido, deberá leerlos cada año. Durante el año en las reuniones van leyendo los 13 arrepentimientos, las 13 develaciones del patriarca, las 13 interpretaciones de los apóstoles y la develación del maestro Samael de los 13 arrepentimientos. Es un estudio que se hace riguroso cada año. El directivo que logre hacer eso en su santuario elevará el nivel de ser de los estudiantes. Y por otra parte, es un deber que los estudiantes gnósticos estudien la totalidad de Epistisofía y que estudien los 13 arrepentimientos y las 13 develaciones por el patriarca Samael tal como están escritas, sin acomodarse a las circunstancias de nadie. Berenice, desde México, ¿cómo podemos hacer para conocer nuestros registros acásicos? ¿Cómo podemos hacer para conocer? No, eso es muy sencillo, hay que aniquilar el ego. Para conocer los registros acásicos hay que despertar la conciencia con la muerte del ego, hermano, ¿sí? Y mientras eso va sucediendo, entonces pedirle a la Madre Divina que nos revele lo que tiene que revelarnos el Cristo y el Espíritu Santo. O sea que el ser revelará en el proceso lo que tiene que revelarle a cada alma, ya sea con cuerpo de hombre o con cuerpo de mujer. Ismael, desde México, ¿cómo podemos trabajar correctamente con la influencia de los tattvas? Bueno, pues apegarnos a las enseñanzas que el maestro da sobre los mismos. Dice que por la mañana todo es muy rápido, es el tawa del aire, de las 11 a la 1, el tawa del sol, y así, y que los tawas depende pues si se vive en un clima lluvioso, pues va a reinar siempre casi el tawa agua, con épocas de calor y épocas de primavera, de vientos, de otoño. Entonces, de acuerdo a la naturaleza, nos acomodamos a los tawas, porque ella es la que los establece. Entonces, si está lloviendo, pues hay tawa de agua. Y si está haciendo sol, es tawa de fuego. Y eso es acomodarse a lo que la bendita Madre del Mundo, Maha Kundalini, establece en el lugar en que estemos viviendo. Vuelve a preguntar Ismael, ¿cuál sería el orden recomendado para leer los libros que nos deja el venerable maestro Samael Aún Weor? Es muy interesante y muy buena su pregunta, hermano. Ante todo, pues, hay que estudiar el libro que se llama El matrimonio perfecto, que es la entrada a la iniciación, dice el maestro Samael, donde el alma toma conciencia de lo que es el amor y cómo se puede iniciar en los misterios suprasexuales con la muerte del ego. Y eso es todo. Saraí, desde México, ¿cómo poder identificar el compuesto egoico del rasgo psicológico principal? ¿Qué metodología, oración o trabajo me recomienda seguir para poder lograr el discernimiento de este? Bueno, ahí está el libro de psicología del maestro Samael y la gran rebelión escrito por el patriarca. Y a mí, como discípulo de él me enseñó y me explicó varias veces que el rasgo psicológico solamente lo puede descubrir un alma con cuerpo de hombre o de mujer después de 5 años de trabajo riguroso con la muerte del ego, aplicando la meditación para la muerte del yo. Todo eso de autodescubrimiento, autorreflexión, autoanálisis, autojuicio, autoaniquilación. Entonces el alma podrá comprender que en su autoobservación, que continuamente le da ira, supongamos,
Entonces dice, pues hombre, yo soy iracundo. Y otro puede decir, no, es que soy muy lujurioso. Estoy casado y todavía estoy viendo otras mujeres. Pues es adúltero, sigue con la lujuria del adulterio de Najemá, porque trae los yoes del adulterio y no los ha aniquilado. Entonces, los celos terribles de las mujeres, lujuriosos, porque son lujuriosos. El ser no siente celos, la Madre Divina no siente celos, el alma pura no siente celos. Los celos son de la lujuria, ya sea de hombre o de mujer. Entonces, al estarse observando, uno dice, bueno, me caracteriza la mentira, o el orgullo, la ira, la lujuria, la gula para otros. Así de sencillo. Seguimos con una consulta relacionada a la anterior. En este caso, Vicky desde México dice, ¿cuál es la diferencia entre el germen causal y el yo causa? ¿Puede ser el mismo ego? Por ejemplo, el germen causal de la ira podría ser el odio. ¿Cómo podemos entender esto de una manera correcta? Es muy interesante esa pregunta. El yo causa tiene varias características. Por ejemplo, una persona tiene ira. Es decir, soy iracundo porque tengo celos. Soy iracundo porque soy supremamente orgulloso y no quiero que me lleven la contraria. Soy iracundo porque estoy lleno de odio y de maldad. Entonces, la causa de cada defecto son múltiples agregados psíquicos que lo caracterizan. Y eso es muy diferente a los gérmenes causales. Los gérmenes son las energías psíquicas que le dan vida a los yoes causas con sus características que son otros yoes. Alejandro, también desde México, ¿cómo puedo enseñar la gnosis a mis hijos ahora que ya están creciendo? Ellos tienen 12 y 14 años, ya que, aunque mi esposa y yo les hemos estado enseñando a meditar y a transmutar, a veces tienen apatía y no quieren hacer nada o no tienen una actitud atenta durante las prácticas. Bueno, si alguien es un directivo de una asociación, de una segunda cámara, tienen su altar o no interesa que no sean o que sean hermanos, matrimonios, pues sencillamente establecen los padres una disciplina rigurosa donde el niño esté descansado, que haya terminado su escuela, su estudio ese día, y todos los días se mete con su niño y su niña, con sus hijos, se sientan cómodamente y él dirige la oración a la Madre Divina, dirige un acto de pranayama o de canto de ya o de transmutación, y luego dirige una meditación sintetizada para el niño, no una cosa tediosa que los aburra. Así de sencillo, pero diario, salvo que hay veces no se pueda por circunstancias. Pero más vale los hechos que el precepto, o sea, hay que llevar a la práctica a los niños, pero acompañándolos para que fortalezcan su voluntad, y eso es todo. Tampoco los padres pueden ser dictadores. Imponer la luz de la gnosis en la conciencia es un error. Más vale los hechos correctos, las palabras correctas, los preceptos correctos que el mal ejemplo. El buen ejemplo es lo que vale para los hijos. Felicia, desde México, ¿cómo sacar provecho a los momentos difíciles que nos toca vivir? ¿Y cómo hacer para no identificarnos con esos momentos difíciles? Bueno, a toda exaltación, como dice el patriarca Samael, le precede una humillación. A toda humillación de la vida, en que somos constreñidos, humillados, sufridos, que sentimos dolor por múltiples circunstancias en relación con la familia, con los hijos, con el cónyuge, con la sociedad, con los empleados, con etcétera. Hemos de pasar por diferentes gimnasios psicológicos en la cual nos enfrentamos a situaciones ahí dolorosas. Y no queda más que autoobservarnos y no identificarnos, que es muy difícil, pero todo pasa. Pasa el día, pasa la noche, pasa la menguante, pasa la creciente, pasa el viento del norte, pasa el viento del sur. Todo pasa en la vida. Entonces, a toda humillación humana le precede una exaltación superior conscientiva divina. A todo momento de alegría vendrá un momento de felicidad. Todas las pruebas a que es sometido el ser humano es para bien, siempre y cuando esté interesado en su crecimiento interior. Vuelve a preguntar
Felicia, desde México, ¿cuáles son las dos sustancias que el venerable maestro menciona y que se encuentran en nuestra psiquis, llamadas Abrust Donis y Helk Donis? Sí, yo creo que esta pregunta está relacionada con el capítulo 9 de la transformación social de la humanidad, donde ella quiere saber sobre dos sustancias que habla el maestro Samael. Una sustancia tiene por nombre Abrust Donis y la otra Helk Donis, y que se encuentran relacionadas con nuestra psiquis, sustancias que están interactuando con la psiquis humana. Bueno, la primera sustancia, Abrus, es el nombre de un dios egipcio. Ahí en la cultura egipcia hay una diosa de oro puro que tiene un niño que se llama Abrus, como la Virgen María y el niño Dios, pues, ¿sí? Entonces la primera sustancia es la energía de la luz, la energía del amor, la energía de la conciencia, del bien, de la felicidad, de la alegría, de la justicia, que deben estar presentes en la conciencia humana para que actúe correctamente, piense correctamente, hable correctamente y sea justo y no le haga daño al prójimo, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a la sociedad, ni a nadie. Y la otra sustancia es la sustancia venenosa que hay en la psiquis, el odio, la ira, la pereza, el crimen, la degeneración, la droga, la prostitución, todo eso, el genocidio, es la otra sustancia venenosa, la cual tenemos que trascender y no entrar por esa senda, porque haz lo que quieras, es la única ley, pero de todos tus hechos tienes que dar cuenta. El que la hace la paga de acuerdo a la ley superior. Aunque la gente no crea en nada de eso, eso es lo que lo rige. Margarita, desde México, dice: ¿por qué al despertar tengo la sensación de haber vivido algo bonito, pero no traigo el recuerdo? Porque acabas de vivir una experiencia interna y traes esa sensación que quedó en el centro emocional y se riega como cuando se siente una gran alegría, se siente felicidad. Entonces esa sensación se riega por todas las células, por todo el cerebro, por todo el cuerpo. Y lo mismo cuando alguien regresa al cuerpo físico y se mueve la cabeza, ya no puede traer los recuerdos del astral, pero le queda la impresión de la sensación bella que haya vivido. Es como si alguien también tiene una experiencia horrible, pues se despierta nervioso, alterado psicológicamente, y eso es todo. Nos llega una consulta anónima desde España. ¿Las experiencias son necesarias para aprender? Es decir, para que el alma aprenda de ellas. Pero si la persona, con todas las obligaciones familiares y laborales, no logra tener experiencias, ¿cómo puede hacer para obtener las mismas? ¿Cómo ha de proceder la persona? Bueno, estamos en un mundo donde hay que buscar, se lucha por la subsistencia. Techo, alimento, vestido, las responsabilidades que hayan en el hogar, etc. Pero la conciencia, la esencia, la chispa inmortal, lo que la gente llama alma, para aquellos que creen que tienen alma. La mayoría de los seres humanos no creen que existe el alma, hermano. Son materialistas, ateos. Entonces, para aquellos que creen que tienen alma, obviamente conciencia, y que tienen responsabilidades, pues hay que luchar para salir adelante, y la vida coloca a cada cual en las circunstancias en que tiene que vivir, de acuerdo a su propio karma. Entonces hay que buscar un espacio, siempre sacar espacios para el estudio del crecimiento interior. Y el que no saque el espacio, pues siempre vivirá sometido a esa ley mecánica, ¿sí?, de lo que está viviendo, y eso es horroroso. Vivir por vivir, existir por existir, nacer sin saber de dónde venimos, venir al mundo sin saber a qué vinimos y morir sin saber para dónde vamos, es el acto más ignorante que puede vivir el ser humano. De modo que hay que buscar la sabiduría que está en el fondo de nuestra conciencia, en el fondo de nuestro ser. Esa sabiduría es de Dios, del Tao, como queramos llamarla, hermano. Tenemos 4 consultas que nos hacen llegar en forma anónima. La primera dice: ¿qué es el ascoquín o ascoquín? El ascoquín, me explicó el maestro Samael, el cuerpo físico tiene un cuerpo vital.
energético. Los rusos, poderosos en la ciencia biológica, los chinos, los americanos, han descubierto que existe un campo energético en el organismo, que todo irradia. Cada célula irradia, cada átomo irradia, cada electrón irradia, cada protón irradia. La radiación electromagnética de todo un cuerpo que tiene millones de átomos genera y forma el cuerpo vital electromagnético, eléctrico magnético, generado de las energías eléctricas atómicas del organismo. El cuerpo se reduce a órganos, los órganos a células, las células a moléculas y las moléculas a átomos. Tenemos billones y trillones de átomos que irradian. La irradiación electromagnética forma el cuerpo vital, ya está comprobado por la ciencia. Mas en la gnosis, obviamente, que cuando una persona se muere y su cuerpo va al cementerio, si es que lo entierran, entonces el cuerpo vital tiene una sustancia que se llama ascoquim, que es energía vital y alimento para la naturaleza. Si se pudre una manzana, una pera, una uva, y se pone en la tierra, pues esos átomos se descomponen, esas células se descomponen y se vuelven otra vez calcio, magnesio, titanio, fósforo y demás elementos. Y esas energías se llama ascoquim, la fuerza vital que hay en todos los organismos vivientes de la tierra, el aire, el agua y el fuego. La siguiente consulta de la misma persona dice: ¿cómo aplicar la ley del círculo? Bueno, el círculo es la novena esfera. La novena esfera en esoterismo es el sexo. Para aplicar la ley del sexo hay que estudiar los misterios suprasexuales, ¿sí? Por ejemplo, Jehová Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto prohibido, porque si de él comieres moriráis. Entonces, pues, se comieron el fruto. ¿Cuál es el fruto en el cuerpo humano? La gente no tiene ni la capacidad inteligente de reflexión. ¿Cuál es el fruto en el cuerpo humano? Son los óvulos en la mujer y el esperma o los espermatozoides en el hombre. Cuando un hombre eyacula, científicamente está comprobado biológicamente que derrama un promedio de 7 millones de espermatozoides. O sea que si hubieran 20 millones para fertilizarla, en una sola eyaculada podía tener 20 millones de hijos. 7 por 3, 21. Entonces el don de la vida está en la semilla humana, sexual. Ahora, hasta que no comprendamos que la ley del círculo es la ley del sexo, pues el ser humano seguirá actuando sexualmente como actúa, como los animales. Un burro fornica con una burra, eyacula el semen. Un perro eyacula el semen en una perra. Y la conducta sexual del ser humano actual es de los animales. Eyaculan como los burros, como los chivos, como los animales, porque no son sino animales sexuales. Y confunden el amor sexual para eyacular con el amor de la conciencia emocional superior, que es muy diferente. Entonces, cuando alguien estudia los misterios suprasexuales de la transmutación de la libido y entra por esa senda, entonces le cambia la existencia. Mientras tanto, vivirá en el error, como los animales. Vuelve a preguntar a la misma persona y tiene una inquietud sobre los rayos que existen, los rayos de la creación. ¿Cuántos rayos existen? Existen 7 rayos fundamentales de la creación. Entonces, en la frente de toda persona hay unas rayas. Hay gente que tiene una raya, otros 2 rayas, otros 3, otros 4, 5, 6, 7 rayas. Entonces esas rayas lo relacionan con los rayos de la creación. Si una persona tiene una raya, pues será de la luna, las fuerzas de la luna lo regirán. Si tiene 2 rayas, sería del rayo de Venus. Si tiene 3 rayas, sería del Sol. Y así sucesivamente. Si tiene 5 rayas, sería de Marte, marciano, fuerte. Y eso caracteriza al hombre y a las mujeres, aunque la gente no se dé cuenta, pues eso es una cruda realidad en nuestros estudios. Y la cuarta consulta del mismo oyente, que la realiza de forma anónima, dice que ¿cómo podemos protegernos de los ataques demoníacos de los egos de las otras personas? Bueno, ante todo, el soltero y la soltera tienen que hacer una hora de pranayama diario o de IAO, hermano, transmutando. Los casados trabajar en la fragua de Vulcano, obviamente, y eliminando el ego. Entonces el ser nos va a proteger, hermano, ¿sí?
Ahora, ¿y cómo protegernos de las fuerzas oscuras que existen en muchas personas? ¿Sí? Tantras negros, brujos, hechiceros, demonios, etcétera. Entonces existe el pentagrama esotérico. Con la punta hacia arriba atrae las fuerzas de la luz. Entonces se hace de oro. Pues si no hay de oro, pues no hay oro para hacerlo, aunque sea de plata, pues. Y si no hay de plata, de papel en una mica plástica y lo cargan en el bolsillo, pero que carguen un pentagrama a la altura del corazón. Eso serviría. Y lo otro es aniquilar los retratos, las imágenes que tengamos de la gente que nos odia. Si alguien tiene enemigos, tiene que pedirle al fuego creador de la Madre Eros y el Cristo que aniquile de su psiquis, de sus mentes y de su corazón los retratos que tenga de sus enemigos. Entonces, si los aniquila, esos enemigos no podrán llegar. Pero si tiene información del sujeto o la sujeta diabólica y esa la odia y ella tiene retratos de él, cintas, películas de ella dentro de sí misma, esa va a ser víctima segura, hermano. El que tenga entendimiento, que entienda. Pues. Bueno, la siguiente consulta está relacionada a la anterior. Carlos desde Chile dice que ¿cómo podemos identificar un ataque externo de un ataque de nuestra propia psicología tenebrosa? Voy a relatar a continuación lo que él comenta. En muchas ocasiones me quedo entre el astral y el cuerpo físico sin poder salir completamente ni poder volver. A veces a esto le proceden dolores o sonidos extremadamente agudos. Con los exorcismos en ocasiones me he liberado de esta situación, pero otras veces no, teniendo que esperar y soportar. En estos casos, ¿cómo sería recomendado proceder? ¿Qué orientación me puede dar? Bueno, hay varias orientaciones. Una es que si en el momento de regresar al cuerpo o de salir se queda en statu quo, así como está enunciándolo, pues se tiene que conjurar a sí mismo, o conjurar la fuerza que siente que lo tiene adormecido ahí, dominado. Entonces que se acuerde que es cristiano, pues, por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo, por el tetragramatón, retírate, retírate, por el santo tetragramatón, por el Cristo, y esa energía se va porque se va. Y si es una obsesión mental, demoníaca que tiene la persona de sí mismo, pues tiene que hacer lo mismo. Y aprenderse la conjuración de los 7 para hacerla después. Eso es todo. Adelante, pues. Y aniquilar todo eso que vaya apareciendo. Esas impresiones, esos retratos, todo eso que suceda. Pedirle a la Madre Divina Eros que disuelva, que aniquile, pues. Y en la fragua de Vulcano, si es casado o como soltero. Margarita desde México. La voluntad, el amor y la misericordia del Cristo Samael es la que da la fuerza para nuestro trabajo particular. ¿Esto es así? ¿Está correctamente entendido? Está correctamente entendido. Tus palabras lo dijeron todo, hermana Margarita. Un abrazo. Hay otra pregunta relacionada a la anterior. La realiza Jesús también desde México. Si el Cristo Samael es el precursor de nuestras almas, es la fuerza luz que nos trajo al camino de la gnosis, entonces es necesario orar y practicar con esta parte de nuestro ser para que nos afirme en la luz. Esta parte del ser es la fuerza que nos mantendrá en el camino hacia la luz. ¿Es también correcta esta apreciación? Es correcta esa apreciación, hermano Jesús. No hay nada más que añadirle o quitarle. Es correcta 100%. Continuamos con preguntas relacionadas entre sí. Mónica, desde México. ¿Cómo puedo orar al Samael interior para que con su fuego luz me ayude a transmutar y limpiar mi centro sexual para refinar el mandamiento de Roma? Bueno, la Madre Divina y el Espíritu Santo son como decir, el papá y la mamá de todas las partes del ser que emanan del Cristo íntimo. Entonces hay que pedirle al Cristo íntimo y a la Madre Eros que nos abra las puertas con esa fuerza del Cristo que es el Samael interior y comenzar a orarle, hacerle las peticiones que necesitamos para que nos dé la fuerza en el alma para meditar, la fuerza para orar, la fuerza para transmutar, la fuerza para amar, etcétera, etcétera. Nos escribe Adriana desde México. Ella consulta sobre algún mantram o koam que se le pudiera compartir para reavivar en nosotros la voluntad
y la fuerza cuando nos sentimos sin ánimos de practicar la gnosis debido al mismo agotamiento laboral que nos produce el diario vivir. Bien, es correcto, Adriana, pues el mantra es Om sea fuerza, porque tiene fuerza. Y ahí estamos invocando a la fuerza. Pero ante todo, hacer pues la oración íntima a la divinidad para que nos ayude, pues, para trascender la situación y dejar la esclavitud que te esclaviza del mundo, hermana, y sacar un espacio para tu alma. Salir de la mecanicidad de la horizontal. Osvaldo, desde México, dice: ¿cómo podemos liberarnos de la mendicidad? Es decir, de la práctica de pedir limosna y de darla, que nos encontramos en la calle a diario todos los días. Creo que se refiere él en su pregunta cómo liberarnos de la mendicidad. Yo creo que es cómo erradicar que no hayan mendigos en el mundo. Todo es por conciencia. Si un borracho está pidiendo limosna, sería absurdo darle limosna. Pero si tú ves alguien ve una mujer con 3 hijos en la calle y te pide una limosna, si hay posibilidad se la damos. Si hay gente que verdaderamente al mirarlos nos producen compasión, entonces a ellos hay que darles. Eso es parte de las obras de misericordia, dar de comer al desnudo, dar de beber al que no tiene agua, dar de vestir, etcétera. Pero si se encuentra con gente que pide limosna para la droga, pues sería absurdo ser cómplice. Entonces no hay que llegar a ser crueles, pero sí hay que llegar a ser compasivos. Y la vida nos indica quién en verdad merece una limosna, y hay que dársela. Tenemos una consulta anónima que nos llega desde Suecia. El maestro Samael afirma que el órgano cundartiguador fue creado por el gran arcángel Sakaki y su divina comitiva para estabilizar nuestro planeta de la catástrofe que sufrió otrora en el pasado. Y también menciona que este órgano es la cola de Satán en los fornicadores. Entonces la consulta es: ¿por qué dicho órgano resulta ser la cola de Satán si originalmente fue creado para restablecer la vida en la tierra? Bueno, el patriarca Samael dice que los biólogos encargados se demoraron muchos siglos en retirar la cola que nació físicamente, pero las malas consecuencias de esa cola fue que la gente cayó en la generación animal y se pusieron a fornicar. Entonces cayeron las consecuencias en los 5 centros, se desarrollaron los demonios. Eso hay que entenderlo de esa manera. Y todo aquel que eyacule el enseminis, por la forma que sea, pues tiene cola de demonio en el astral. Esos demonios, todos tienen cola los que lo hagan. Si tiene 20 demonios de la lujuria, los 20 tendrán colita y cuernos, y otros hasta alita. Esa es mi respuesta. Arturo, no sabemos desde dónde nos escribe, hace una consulta en base a una experiencia que ha tenido. Él cuenta lo siguiente: mi relación con nuestra divinidad solar cada vez es más estrecha. Ante mis ojos su luz se transforma en color púrpura, su centro se parece a la luna, enviando espirales dorados y violetas hacia mí. ¿Tiene este suceso alguna relación con el sagrado círculo consciente de la humanidad solar? Bueno, la familia gnóstica está compuesta por las diferentes partes del ser. El rayo violeta es el rayo ultravioleta del sol interior Cristo, del Padre, que emana el Padre de todas las luces. Ese sol en el centro es el Padre de todas las luces, dentro del microcosmo hombre o mujer. Entonces todas las irradiaciones de la luz del Padre de todas las luces son las percepciones que el bendito te revela. Y en el macrocosmos también sería de la misma forma. El Cristo cósmico tiene muchos rayos que emanan a muchos maestros de luz. Y eso es todo, así de sencillo como aparece en Pistisofía. Fernando, desde Perú: ¿cómo se puede saber si la mujer que uno está conociendo es la pareja indicada para el trabajo interior? Ya que si al conocer a una persona se ven cosas feas en ella, ¿cómo se puede saber si aquello se puede encaminar? ¿Qué trabajo o práctica puede realizarse? Bueno, muy interesante la pregunta. Ante todo, pues hay que comprender
que tanto el hombre que está en la búsqueda de una mujer tiene defectos psicológicos y la mujer también. Entonces, el matrimonio gnóstico es para lograr estudiar el matrimonio perfecto. La pareja debe estudiar el matrimonio perfecto. En el Facebook Fernando Moya, ahí está la clave para transmutar para los que se van a casar, para casados y recién casados y solteros, enseñadas por el Cristo Samael, para que se instruyan los que tienen esas inquietudes. Y tanto el hombre o la mujer no puede obligar ni el uno al otro a estudiar la gnosis, porque es un delito. Imponer la luz en el otro, ¿cómo va a imponerle una libélula a una mariposa que estudie gnosis? O viceversa, una mariposa a un escarabajo que estudie gnosis. No se puede. Cada uno debe de estudiar y a nivel de ser comprenderá cada uno los misterios gnósticos del ser. Lo importante es que el hombre aprenda las claves cómo evitar la eyaculación seminal, que están ahí en Facebook Fernando Moya, en audio video y en libro escrito, y la técnica para aniquilar el ego. Si aprenden todo eso es porque les interesa salvar su alma. Si no estudian eso es porque son intelectuales y no quieren salvar su alma. Entonces, a mí me dijo el patriarca Samael que la mujer va a ser en la cama lo que el hombre haga con ella. Si él se pone a eyacular el semen como un burro, como un chivo, la inducirá a ella al orgasmo y al espasmo. Entonces, que se atenga después a las consecuencias, porque despertará un fuego devorador lujurioso en ella que lo destruirá, y se acabará el amor de novio. Entonces, si se preparan adecuadamente, entonces podrán unirse, pues, de acuerdo a los misterios y practicar el matrimonio perfecto. Tenemos una consulta relacionada a la anterior que la realiza Marco Antonio desde Estados Unidos. ¿Qué práctica o invocación podría hacer una pareja para ayudar a tener una relación estable y con muchos frutos en el camino de la gnosis y que dé impulsos al trabajo en el arcano? Bueno, ante todo, ¿qué práctica es hacer el arcano correctamente, hermano? Como lo explica el maestro Samael, hay un audio y hay un libro pequeño, Transmutación para solteros, para recién que se van a casar y para casados. La didáctica correcta enseñada por el Cristo Samael, ahí está en Facebook Fernando Moya. La didáctica correcta de los pasos para la aniquilación del ego. Cómo aniquilar el ego verdaderamente en la fragua de Vulcano. Y cómo aplicar los pasos antes de llegar a la fragua. ¡Obvio! Entonces, si eso se hace correcto, entonces se abrirán las puertas para que esa persona vaya creciendo, despierte su fuego y se vayan desarrollando y su amor vaya creciendo. Con los gimnasios que tienen que venir, porque el hombre trae defectos y la mujer también. Pedro, desde Colombia, él dice que ¿cómo puede realizar alguna práctica para despertar o activar su glándula pineal? Bueno, el maestro Samael dice que llevando la energía creadora en transmutación hacia el centro del cerebro y entonando el mantra I o el mantra INRI, IN, RI, Ignis Natura Renovatur Integra. El fuego crístico renueva la naturaleza. Entonces quieren renovar su glándula pineal y poner en actividad su chakra coronario. Está el mantra INRI, a condición de muerte del ego, porque visión al servicio de Satán es demoníaco. María, desde México, el venerable maestro Samael nos previno del terrible comunismo que desea apoderarse de toda Latinoamérica. ¿Acaso esta situación se está cumpliendo ahora en estos momentos? ¿Cuál es su parecer? Bueno, el materialismo dialéctico que existe en el mundo es fruto de la inmunda fornicación del hombre y la mujer. Entonces, como estamos en una decadencia moral de todos los principios étnicos y espirituales, entonces la gente entra en una etapa de un materialismo dialéctico terrible. Y es la consecuencia de lo que se vive en la mayoría de los países de la tierra. Eso es todo lo que voy a decir. José, no sabemos desde dónde nos escribe. Él hace un comentario relacionado a las artes marciales. Él dice: en lo personal he analizado y llegado a una conclusión de que dicho arte marcial, no importa qué estilo sea,
lo llegaron a degenerar usándolo en algunos casos para atacar y hacer torneos y demás actos que se salen del verdadero sentido para lo cual el mismo fue creado. Sin embargo, le comento que en las ocasiones en que he tenido la oportunidad de visitar algunas zonas arqueológicas, he sentido en mi interior una necesidad y una emoción de practicar dichos ejercicios en estos lugares, así como de danzar también. También tuve la oportunidad de escuchar una conferencia donde usted menciona a los dojos o doyos de luz y el maestro Samael habla del judo psicológico. ¿Podría usted, por favor, ampliarnos más sobre este tema? ¿Por qué el nombre de arte marcial? Si su origen es del planeta Tierra o si es un conocimiento que fue traído de otros planetas por nuestros hermanos del espacio. Bueno, voy a comentarles una recordación que tengo de un diálogo con el patriarca Samael cuando estuvo reencarnado en la China como Chou Li, donde nacieron el Kung Fu puro. Entonces practicaban el arte en los dojos, pero no para la violencia física, ni se usaba para la guerra, ni nada de eso. Entonces, a medida que se fue degenerando la humanidad, entonces grupos mongoles invadían a la China, violaban a las mujeres, mataban niños y hacían cosas horribles. Entonces recibieron la orden interna, los maestros del Kung Fu, de preparar grupos de jóvenes fuertes guerreros para defender los monasterios y los dojos. Llegaban y mataban a todo el mundo. Y pues sí, cuando llegaban las hordas mongoles a esos monasterios, que habían monasterios para mujeres, para hombres, y venían a por mujeres para violarlas y matar a los estudiantes, pues se encontraban con maestros del Kung Fu. Entonces, si alguien llega a la casa a matar a la mujer, a violar a la hija, a la mujer, la persona tiene derecho a defenderse. Lo mismo es por ante la ley. Entonces ellos tuvieron que actuar para defenderse. Y así pues se hizo público el arte marcial del Kung Fu. Y en esas épocas muy antiquísimas. Y ahora pues es como es ahora y no lo podemos cambiar. Elizabeth, desde México, ¿podría hablarnos o comentarnos algo al respecto del proceso de las tres montañas? Bueno, indudablemente que es un tema demasiado amplio. Son las tres purificaciones por el fuego y por el hierro. Esas tres purificaciones son los tres clavos que le pusieron a Jesús simbólicamente y obviamente que es el proceso que tiene que realizar un matrimonio de hombre y mujer durante toda su existencia. A ver hasta dónde llega y terminarla en la otra, o el tiempo que sea que se eche pues en ese trabajo, que es arduo y difícil, y ahí está el libro Las Tres Montañas para que lo estudien y lo practiquen. Vuelve a preguntar Margarita, desde México, ¿cómo debemos tomar gnósticamente los equinoccios? Bueno, una fiesta para los equinoccios, una fiesta para los solsticios. Entonces hay que estar a tono con la energía de la madre del mundo, la gran Pachamama, Maha Kundalini. Si nos trae un invierno, pues se hace las fiestas del invierno, las danzas, las oraciones, las liturgias. Eso lo tenían nuestros antepasados y la humanidad ya se olvidó de eso. Ahí quedan vestigios deformes. Entonces los que tienen la posibilidad de vivir esas liturgias verdaderas, pues tienen que aprovechar para cargarse ese día de esa poderosa fuerza. Nos llegan desde Radio IQ varias preguntas. Vamos a comenzar con la primera, que está relacionada con el Pistisofía. En Pistisofía se habla de los huérfanos, de los que han perdido padre y madre. ¿A qué se refiere este fragmento específicamente? Bueno, hay la interpretación, el huérfano de padre y madre. Indudablemente que desde el punto de vista riguroso, el alma de los seres humanos pues está huérfana, está alejada de Dios, del Padre, de la Madre, no conoce al ser de todas las luces, ni a su Madre Divina, ni al Espíritu Santo, ni al Cristo, ni a los 12 Salvadores interiores. Él es huérfano, está solo, es un hijo pródigo. Es una interpretación, huérfano de padre y madre. Para dejar de ser huérfano hay que volvernos a integrar con el ser, mediante la divina gnosis y los tres factores. Ahora hay otra interpretación, como María Magdalena le hace la pregunta en Pistisofía a Jesús el Cristo, sobre los huérfanos de padre y madre. Entonces, el alma tiene que renunciar a esos demonios de la maldad,
femeninos y masculinos que carga dentro. Esa es la otra interpretación. Y renunciar significa autodescubrirlos, enjuiciarlos, reflexionarlos y luego autoaniquilarlos. Y eso es todo. Continuando con el mismo tema, en Pistisofía también se nos habla de cómo el alma está sujeta al destino, al karma y al espíritu falso, que es la mezcla que los arcontes ligan al alma de esas fuerzas. ¿Cómo podemos trabajar con esto? Bueno, para eso están los 3 factores. Cuando el cuerpo genéticamente, el alma tiene que luchar contra el cuerpo, el destino y el ego, que lo impele pues por karma a vivir ciertas circunstancias. Entonces, el cuerpo físico nacido de un papá y una mamá que nos lo dieron, que fornicaron, genéticamente está programado para eyacular el semen. Y aparte que al venir al mundo se traen decenas, cientos de yoes de fornicación, de masturbación, de adulterio, etcétera, etcétera, de otras existencias. Entonces, ¿cómo vencer el destino que impele a que aflore el ego y que peque y peque y peque? Pues esta es la clave de los 3 factores. Estudiar Pistisofía, estudiar el 5º Evangelio de Samael el Cristo. No queda más remedio para no desencarnar e ir al abismo. Bien sabemos que todos nosotros en nuestras vidas vamos a pasar en algún momento por procesos dolorosos. ¿Hay alguna práctica que podamos aplicar para poder trascender un suceso doloroso en nuestras vidas? Bueno, el ser establece los gimnasios cuando el alma trabaja los 3 factores en armonía. En armonía. Entonces, habrán siempre sucesos dolorosos mientras tengamos los agregados tenebrosos que cargamos dentro. Los misterios dolorosos los genera el ego. Sufrimiento, el dolor, la amargura, la incertidumbre, la ansiedad, etcétera, etcétera. Los misterios gozosos son los misterios suprasexuales y la unión con el ser. Los misterios gloriosos son los triunfos del ser en el alma y en las partes del ser. Tenemos una consulta relacionada a tu respuesta, Fernando, que la realizan en este caso de forma anónima. Dicen, al no haber orgullo o bien amor propio, probablemente jamás se sentiría uno atacado u ofendido. ¿Esto significa entonces que la palabra ofensiva pertenece solamente al orgullo o al amor propio? Bueno, es correcto, si alguien no tiene orgullo, nadie lo va a ofender, pero la palabra ofensiva es aplicable a todos los demonios que cargamos dentro. Todos los 10.000 agregados psíquicos son ofensivos contra el ser, porque ellos no tienen más finalidad que desgraciar el alma que tienen condicionada y robarse todas las partículas que faltan y hacerle la vida sufrida al ser. Entonces los demonios no respetan la luz, aborrecen la luz, atacan la luz, quieren la desgracia del alma del hombre y la mujer, no respetan la mente irreverente, el sexo irreverente, lujurioso, el sentimiento irreverente. Es una falta de respeto contra la luz, la logia blanca y la divinidad interior. No se puede aplicar el irrespeto nomás a un simple agregado del orgullo, que son cientos y cientos de miles de demonios pluralizados que irrespetan al ser, de instante en instante y de momento en momento. Judith, desde México, cuando se realiza la muerte del ego y se van autodescubriendo más y más los yoes que se cargan en lo interior, se siente un gran desconsuelo al ver o al descubrir esa nadidad que uno carga adentro en su interior. ¿Cómo podemos trabajar ese dolor o cómo impulsarse más para continuar el trabajo con la muerte del ego? Ese sentimiento de descubrir de que estamos cargados de nidos de víboras, de serpientes, de venenosas, de arañas, de burros, de chivos, de animales psicológicos, pues es terrible y es difícil, pues, la autorrealización íntima. Es difícil practicar los 3 factores por eso. Pero lo que nos puede dar la fuerza para mantenernos firmes, inquebrantables en el camino, es lograr transmutar sin eyacular el enseminis. Ahí en el Facebook Fernando Moyo está la clave de cómo evitar la eyaculación del enseminis durante la cópula metafísica y cómo aprender a transmutar correctamente de acuerdo a las enseñanzas del Cristo Samael y cómo aniquilar el ego.
Y si no, pues no podrán ser felices las almas si no hacen lo que deben hacer correctamente. Hay que estudiar pues el cuerpo de doctrina para salir de esa situación tan terrible en que nos encontramos. ¿Otra pregunta? Vamos a pasar a continuación a las últimas dos inquietudes. Fernando desde México, él dice, ¿podría recordarnos cuál es el significado oculto tras el nacimiento del niño Jesús y cómo se produce esto internamente también en nosotros? Bueno, el nacimiento del niño Dios en el alma lo explica el maestro Samael claramente. Cuando se levanta la serpiente de fuego, del cuerpo físico, la del cuerpo vital, la del cuerpo astral, la del cuerpo causal, y se trabaja correctamente los tres factores, entonces el alma búdica con el Cristo asisten al alma humana, y entonces el Cristo, como un niño nace en el vientre de la divina madre Kundalini, nace. Ella está embarazada con esos 4 cuerpos iniciales, físico, vital, astral, mental, y el causal con los 5 cuerpos. Entonces ella da a luz a un niño, y ese niño se le revela al alma humana, un niño. La madre divina lo carga, la madre divina se muestra embarazada, la madre carga al bebé, el niño aparece. Ese es el nacimiento del niño Dios en el alma del ser humano, y así como nació en Cristo Jesús, el Cristo en Jesús, así nació en todos los iniciados y así van a ser en todos los demás. Entonces pasamos a la última de las inquietudes que nos hace llegar Carlos desde Escocia. ¿Nos puede deleitar, Fernando, con alguna anécdota instructiva que haya usted tenido con el venerable maestro Samael Aun Weor, en la que nosotros podamos captar el hondo significado del compromiso de nuestro ser con la enseñanza? Bueno, un día en el monasterio en Guadalajara, un día me prosterné solo ante el altar físicamente e interiormente, con mi frente en el piso, y le oré al maestro Samael diciéndole que qué enseñaba de gnosis a la humanidad. Entonces vino el maestro Samael y me dijo: mira, hermano, enseña lo que haces con tu mujer en la cama, transmutar y aniquilar el ego correctamente, orarle a las diferentes partes del ser, y etcétera, etcétera. Entonces, la gnosis que se pregona debe ser un testimonio vivido en la conciencia. La gnosis que enseñemos debe ser un testimonio porque nos consta. Porque hay una cantidad de intelectuales gnósticos que pregonan la gnosis, pero son fornicarios como los burros, los chivos y los cerdos, y les gustan que los aplaudan. Entonces necesitamos dar fe de la quinta verdad, del quinto evangelio del Cristo Samael sobre la faz de la tierra. Y eso es todo. Doy gracias infinitas al auditorio por haberme escuchado. Doy gracias a mi apreciado hermano del alma, Helio, que con tanto amor él trabaja con su emisora para que se conozca la gnosis del Cristo. Lo felicito por su noble misión. A usted y su esposa, un abrazo de Navidad para su hijita y para todos los hermanos gnósticos. Que el Cristo nazca en sus corazones. Paz inmerencial, hermano, y a todos. Paz inmerencial, Fernando, y feliz Navidad para ti y todos los tuyos. Bueno, esto ha sido una plática de tema abierto con uno de los discípulos directos del venerable maestro Samael Aun Weor, el señor Fernando Moya. Un especial agradecimiento a todos los que han participado activamente con nosotros desde varios lugares y países del mundo. Paz inmerencial, y será hasta la próxima oportunidad en la cual podamos volver a encontrarnos por este mismo medio sábado a sábado en Radio Coray.